Sexta noche. Visión extática con estado de aflicción sucedida de las 17:30 horas a la 1 de la madrugada. Aunque realmente, señores, aquí dice visión extática con estado de aflicción realizada de las 17:30 de la tarde a la 1 de la noche. Misteriosa visión en la que se considera el trabajo ascético que el alma ha de realizar, la parte de Dios en este empeño, el perfeccionamiento de las facultades del alma, y breve consideración sobre el Evangelio del día y la alusión a los 5 años de la prueba. El monte alto y elevado. El jueves por la noche, hacia las 24 horas, volvió a estaciarse, y después de transcurrir como de costumbre un poco de tiempo sin hablar, y mostrando que tenía una visión, dijo estas palabras: Veo un monte alto y elevado en medio del cual hay un trono en el que se sienta el Verbo. Es un trono cuadrado. A un lado veo un orfebre, a otro un joyero, a otro uno que mata muchas víctimas y al otro uno que prepara el fuego para ofrecer esas víctimas. Mucha gente va paseando por este monte. Hay también una fuentecilla y algunos sirvientes que asperjan el agua sobre la cabeza de los que pasean. El Verbo, que se sienta en el trono, hace el juicio y acepta las víctimas y coloca las piedras y examina el oro. Este monte tan alto y elevado es el alma elegida, el trono en el que se sienta el Verbo, es el corazón de esa alma, y los que pasean por el monte como perdiendo el tiempo son los deseos y son también las criaturas que quieren escrutar al Verbo, es decir, sus obras. Pero cuanto más lo van escrutando, tanto menos el Verbo se deja entender. La fuente que emana del monte es la doctrina del Verbo. Los servidores que asperjan el agua son los afectos y los sentimientos por la doctrina y por la sangre del Verbo. El orfebre, que trata tan finísimo oro, es la voluntad, donde se trata de toda clase de alegría que queríais, pero que debe ser juzgada por el Verbo, que se sienta en el trono de su corazón, donde está el querer, el reducir así las criaturas a Dios. Para él, Dios fabrica una cadena que está bien anillada. El querer y el no querer, cosa alguna que se engarza y que se fabrica así una guirnalda a la esposa para que haga un regalo al esposo. Luego, tomando un querer que Dios sea todo, lo que es en sí mismo, hace un anillo para que la esposa esté en el redondo, para significar que el ser de Dios no tiene ni principio ni fin. La voluntad no debe de intentar comprenderlo, sino que únicamente debe de complacerse en el ser divino y querer que sea todo lo que es. El joyero trabaja la piedra de ese anillo, que es un diamante reluciente y consiste en querer poseer únicamente la pureza de Dios. Este joyero es el entendimiento que mediante la luz de Dios se le ha concedido. Quita y corta todo aquello que impide la pureza y trabaja y refina también la piedra, que el Verbo no tiene que hacer más que cogerla y ponerla en el anillo, porque a él le corresponde colocárosla. El que mata a las víctimas es la facultad irascible, mientras que la facultad conscupiscible consiente suministrando el fuego, que es el celo de la honra de Dios. Así se unen para realizar la operación de ofrecer las víctimas, que son los quereres de la voluntad. Antes de ser ofrecidos, son asperjados por los 4 servidores, con la sangre y con el agua de la doctrina del Verbo. Los sirvientes son los afectos y los sentimientos, y asperjan los quereres manchados o fueran ya impuros. El Verbo, que se sienta en el trono y además juzga, no los aceptaría. El mismo Verbo coloca luego la piedra del altar, donde se tienen que ofrecer las víctimas, y esta piedra es la recta intención. Quien prepara el fuego para quemar las víctimas es el recuerdo de que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y también el recuerdo del ser que Dios ha tomado por nosotros. Con este recuerdo se quema y se consume todo querer de la voluntad, y es aceptado por el Verbo que se sienta en el trono. Por tanto, el Verbo acepta el oro desde el momento en que, cuando se consumen los quereres de la voluntad, el alma se queda toda purificada, a semejanza del oro purgado en el horno, y es tan pura y bella que el Verbo, al mirarla, se ve obligado por su amor a atraerla hacia sí. Entonces todos los que estaban en el monte se reúnen y bajan a los pies del monte y preparan unos nobilísimos convites.
Y por mesa toman la cruz, y por mantel el candor y la pureza de María, y luego como ornamento de la mesa atraen el poder del Padre, la sabiduría del Verbo y el amor del Espíritu Santo. Luego se van, y con las sobras de la mesa sacian a todos los viandantes, y no solo eso, sino que los llevan a aquella mesa, y la vuelven a preparar, y ponen en ella una gran variedad de alimentos, y por último toman diferentes vestidos, y visten con ellos a todos los que están desnudos. Luego vienen algunos que hablando entre ellos atraen unas nubecillas sobre las que suben todos aquellos que se han alimentado y vestido, y poco a poco son conducidos ante el trono del Eterno Padre. El Padre, volviendo la mirada a las cicatrices de su Verbo, decide hacerlos gloriosos, y hecha esta asunción, descansan en la gloria, y mandándonos una gotita de ella a nosotros aquí abajo, nos atraen hacia ellos.